El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, te amamos y te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias por estar en medio de nosotros, por hablarnos a través de la palabra, por instruirnos de la manera como lo haces. Tu amor es grande, tu amor es incomparable. Y es tu misericordia la que nos sostiene, es tu misericordia la que nos levanta cada día y nos trae a tu presencia para hablarnos a nuestro corazón, para guiarnos, para dirigirnos, para mostrarnos cuánto nos has amado a nosotros. Muchísimas gracias por esa obra maravillosa de la cruz del Calvario. Fue algo angustiante para ti. Fue algo doloroso para ti, pero nos impresiona ver cómo no abriste tu boca, como cordero fuiste llevado al matadero. Y aunque sabías desde el primer momento que viniste a este mundo cuál era tu misión, nunca renunciaste por amor a cada uno de nosotros. Sabías que estaba en juego la salvación de nuestras almas, y no estabas dispuesto a dejar que aquella copa amarga no fuese bebida. Gracias, gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Te alabamos, te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón y te damos gracias por el privilegio de ser invitados a tener este tiempo de intimidad contigo. En tus manos está la vida de cada persona que se reúne en esta hora en oración que tú traes con lazos de amor para sumergirnos en el río de tu Espíritu Santo. Tú conoces las luchas que cada uno de nosotros pueda estar atravesando, los anhelos del corazón. Nosotros confiamos en que tú eres un Padre bueno y que siempre quieres lo mejor para tus hijos y que eso que te hemos estado pidiendo en lo secreto, tú lo traerás a nuestras vidas en su tiempo y conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias, amado. Damos un paso al costado y te invitamos para que seas tú el que tomes el control de estas enseñanzas de esta nueva semana que comienza. Eres bienvenido, Padre. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosa familia de Verdades Eternas, es un honor para mí y por supuesto para todo el equipo de Verdades Eternas saludarles desde nuestros nuevos estudios, dándole toda la gloria, dándole toda la honra al Señor Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, por seguir allí permanentemente recibiendo las enseñanzas. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un día extraordinario, el mejor de los días. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová y en él nos alegraremos y nos gozaremos. Y uno dice, pero no tengo nada de qué alegrarme, estoy pasando por problemas, por adversidades. Si Dios dice que este es el día en el que nos vamos a alegrar, es porque algo bueno va a pasar en nuestras vidas. Así que si puedes creer que algo bueno va a pasar en tu vida hoy, gózate en el Señor.
Deja a un lado la tristeza, deja a un lado la amargura, deja a un lado las preocupaciones y sumérgete en el río del Espíritu Santo de Dios y gózate con todo el corazón por todas las cosas que Dios hará en nuestras vidas hoy. Estaba meditando en algo antes de llegar a este lugar y es en algo que me aconteció alguna vez que salimos como familia a pasear un poco y nos encontramos con un río y en medio de ese río habían unas piedras grandes y empiezo a darme cuenta que las corrientes impetuosas de ese río eran demasiado fuertes y arrastraban todo a su paso, bajaba por la corriente, rastrojos, palos, ramas, pero notaba que las rocas no se movían. Las corrientes impetuosas no se llevaban las rocas. Las rocas se mantenían firmes y pude entender entonces lo que el Señor Jesucristo nos dijo cuando dijo: el hombre sabio es aquel que oye la palabra, la guarda y la practica. Mas el hombre insensato es aquel que oye la palabra pero no la guarda y no la practica. Es impresionante ver cómo ambas casas, tanto la edificada sobre la roca como la edificada sobre la arena, recibieron vientos, recibieron lluvia, recibieron ríos, que son las pruebas que a veces enfrentamos en la vida. Pero la única casa que se mantuvo firme, y esa es mi oración hoy, que su casa se mantenga firme, que su vida se mantenga firme, porque hay momentos, y debo reconocerlo, en donde sentimos que los cimientos de nuestra vida se sacuden. Y hay situaciones tan difíciles que nos llevan a creer que en cualquier momento nuestra casa o nuestra vida o la situación que estemos enfrentando se va a venir al piso. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero Dios me ha traído en este día para recordarles que si su casa está cimentada en la roca, que es el Señor Jesucristo, que es su santa y bendita palabra, su casa siempre se mantendrá en pie. Así que, adelante, porque esas lluvias, esos vientos, esos ríos, esas pruebas no van a derrumbar su casa. Alguien diga: gloria a Dios con todo el corazón. Ahora sí, mis amados, sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cuántos tienen su corazón preparado y listo para recibir lo que el Señor quiere hablarnos? Señor, en tus manos está nuestro corazón. Dile allí donde estás. Que no sea como ese terreno donde la semilla cayó junto al camino, ni entre pedregales, ni entre espinos, sino que nuestro corazón pueda ser, Dios del cielo, como una buena tierra, para que la semilla que hoy va a ser sembrada dé fruto abundante al 100%. Te pedimos, amado Dios, que hables, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado El peso de un argumento. Así se llama. El peso de un argumento. Y dice la palabra del Señor en el libro de Esdras. Vamos a mirar el capítulo 6, versos del 6 al 7, dice la palabra. Esdras 6, del 6 al 7, dice la palabra: ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. En el contexto de este pasaje, encontramos que los enemigos de Israel, usando todo tipo de artimañas, incluso la violencia, habían logrado que la edificación del templo o de la casa de Dios se detuviera. ¿Sabe usted que el propósito principal del enemigo es que usted y yo
no podamos reedificar su templo, no podamos restaurar nuestra comunión con Dios, no podamos conquistar. Tednai, Setar-Boznai y otros gobernadores que ejercían influencia del otro lado del río, es decir, en aquellos territorios donde ahora se reedificaba Jerusalén, habían escrito una carta al rey Darío, sucesor del rey Artajerjes, tratando de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. La llamaron una ciudad rebelde, la llamaron una ciudad mala. Eso está en Esdras, en el capítulo 4, versos del 12 al 14. Aquí dice, mire, Esdras capítulo 4 del 12 al 14, dice la palabra: sea notorio al rey, esto decía la carta, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Verso 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Verso 14 dice: siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Eso decía la carta. El rey Artajerjes, a quien fue dirigida la primera carta, en su momento hizo cierta investigación examinando los registros históricos y encontró que en esa parte del reino se había presentado una rebelión y que ella había tenido lugar en la última etapa del reino del sur, en el de Judá. Esdras, miremos ahora el capítulo 4, versos 19 al 21. Atentos, por favor. Esdras 4, del 19 al 21. Dice la palabra: y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Verso 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Verso 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Wow. Después que el rey Artajerjes terminó su búsqueda, ciertamente encontró que Jerusalén como reino se había rebelado contra las autoridades en varias oportunidades, hasta que finalmente el rey Nabucodonosor llega y destruye toda la ciudad, llevando los cautivos a Babilonia por espacio de 70 años. Este, por supuesto, fue un período de gran desaliento para el pueblo de Dios. Por causa de este argumento en contra que hallaron en los escritos del reino, no solo se vieron obligados a abandonar las obras de reconstrucción del templo que estaba en ruinas, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto, pensando que sería la única manera de resolver sus problemas. Hoy día hay mucha gente que piensa que ignorando los problemas o trasladándose a otro lugar, a otro país, sus problemas se solucionarían. Pero no siempre es cierto. Usted no puede escaparse de sus problemas. Israel ya no estaba, recordamos, bajo el yugo de Babilonia. Ya habían salido de ese lugar que les había causado tanto dolor y sufrimiento. Ahora intentaban volver a levantarse
ahora intentaban rehacer sus vidas, pero tenían un argumento en contra. Y el peso de ese argumento hizo que la obra que ellos se edificaban se detuviera. El sueño de poder ver el resurgimiento de su nación después de tantos años de esclavitud, después de tantos años de privaciones, después de tantos años de humillaciones y de vergüenza, se estaba esfumando entre sus dedos. Recuerden ustedes, ellos vivían en Jerusalén y de allí fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años, perdieron sus propiedades, perdieron su honra, todo lo que tenían lo perdieron. Luego son liberados por Ciro y llegan a reedificar sus territorios y se encuentran con que había un argumento. Por eso el título del mensaje es el peso de un argumento. Porque ese argumento donde decía que ellos eran una ciudad rebelde, ahora no les permitía seguir edificando y reconstruyendo sus sueños y restaurando sus vidas y restaurando el altar, la comunión con Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando te dicen que ya nada más se puede hacer? A veces es el médico te dice ya no puedes hacer nada. A veces es una situación familiar donde tú sientes que ya no se puede hacer nada. ¿Qué haces cuando te dice ya no puedes seguir edificando? Cuando delante de ti hay un océano de imposibilidades que no te deja avanzar, como pasó con el pueblo de Israel, ¿recuerdan ustedes? Venían los egipcios detrás de ellos tratando de alcanzarlos, desierto a un lado, al otro, y enfrente de ellos estaba el Mar Rojo. Y ahora, ¿quién nos puede salvar de esta situación que estamos atravesando? Y es posible que tu vida se encuentre así, en una encrucijada, sin salidas. Delante está el mar. Y sabes que si avanzas puedes ahogarte. Y decides más bien rendirte y esperar la muerte. ¿Qué haces en una situación así? A ellos les dijeron, no pueden seguir edificando. Pero si yo estaba trabajando para reedificar mi casita, para volver a establecer mi negocio después de esta pandemia, ¿cuántas personas están intentando volver a levantarse, volver a resurgir? Pero un argumento les dice, no puedes avanzar. No puedes avanzar. ¿Qué haces cuando te dicen que no? Cuando sientes que las puertas se te cerraron, ¿qué vas a hacer? ¿Renuncias cuando te dicen que ya no vas a seguir trabajando más? ¿Qué haces? ¿Renuncias? ¿O sigues avanzando a pesar de la oposición? La gente dirá, es una locura que Dios nos diga que avancemos frente a ese mar rojo, nos vamos a ahogar todos. Pero solo cuando ellos tomaron la decisión de avanzar, entonces el mar se abrió. Y ahora ellos están pasando a través del mar usando un camino que ningún otro había transitado antes. Porque así es Dios. Aunque nosotros nos enfrentamos a situaciones en donde no tenemos salida, Él es tan bueno y nos ama tanto que es capaz de abrir camino por donde no habían caminos, abrir puertas donde no habían puertas, para que tú y yo podamos pasar al otro lado. Así que no es momento de quedarte allí postrado. Tienes que avanzar, pero me ahogo. No, avanza. No te detengas. Oposición. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como esperas? ¿Te quieres morir? ¿Quieres botarlo todo a la basura? A propósito, quiero contarles una historia. Escuche. Es la historia de Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos era el hijo de un humilde entrenador de caballos. Su padre ganaba muy poco dinero y solo podía cubrir las necesidades básicas para mantener a su familia y enviar al niño al colegio. En la escuela, el profesor les pidió a sus alumnos que escribieran cómo querían que fuese su vida cuando fueran adultos. Marcos escribió 7 páginas, escuche bien, 7 páginas esa noche en la que describía su meta. 7 páginas. Relató su sueño
con mucho cuidado, detallando los pormenores, incluso dibujó en un plano todo el proyecto. Él deseaba una gran extensión de terreno, donde tener una vivienda. ¿Quién no ha soñado con una vivienda, por ejemplo? En el papel plasmó que también quería unos establos para los caballos, quería corrales para diversos tipos de animales y tierras dedicadas a la siembra, a la ganadería. Después de trabajar en su tarea varias horas con ánimo de ganador, se lo entregó a su profesor al día siguiente. Mire, profesor, ahí está mi trabajo. Este es mi sueño. 2 días más tarde, recibió de vuelta su trabajo reprobado. Marcos, muy enojado, fue a ver a su profesor. Y antes de que éste dijera nada, le preguntó: «¡Hey! ¿Por qué usted me reprobó?». Respondiendo, su profesor dijo: «Creo que lo tuyo es un sueño imposible de concretar. No tienes recursos. Y tu familia es muy pobre para lograr lo que quieres. Necesitarías mucho dinero. Creo que es un proyecto millonario que no estás en condiciones de lograr. Quiero que revises tu trabajo y consideres algunos aspectos más realistas. ¡Hey, aterriza! Tómate unos días y regresa con uno nuevo y consideraré tu nota». Regresando a su casa, pensó mucho tiempo en el asunto. Consultó con su padre. Este, con mucha sabiduría, le respondió: «Mira, hijo, tienes que decidir por ti mismo. Mi consejo es que consultes a Dios. Si tu sueño está dentro de su voluntad, nadie en este mundo va a impedir que se haga realidad lo que te has propuesto». Marcos, cuenta la historia, regresó a la escuela con el mismo proyecto. Se lo entregó al profesor y le dijo: «Usted puede quedarse con mi mala nota. Yo me quedaré con mi sueño». Un sueño, sumado a la voluntad de Dios, siempre es realizable. Por mucha oposición, o por más alocado que éste parezca, entrégale a Dios lo que tu corazón desea, y que nada ni nadie impida que puedas creer que Él hará real cada sueño. Su voluntad es tan perfecta que tu sueño será perfeccionado y al final será Dios cumpliendo su sueño en ti. Te animo a que hoy tomes esa decisión de seguir luchando, de perseverar por los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, y Él se hará cargo del resto. Recuerda que un sueño es difícil de concretar solo cuando muere el soñador, y tú no estás muerto. Hay esperanza para el que está entre los vivos. Y si estás con vida, ¿por qué no luchas? ¿Por qué te vas a rendir? Así que vive por el sueño que Dios tiene para ti. A Marcos, el profesor, quería robarle el sueño. Como el enemigo muchas veces quiere robarnos los sueños a nosotros para que desistamos. Pero él no se dejó robar el sueño. Aquí le está diciendo a Israel a través de estos enemigos: ustedes no pueden seguir construyendo porque hay un decreto que impide que lo puedan hacer. Afortunadamente, ante la orden de no seguir edificando, Israel no huyó de aquel lugar. Es cuando Dios llama a los profetas Ageo y Zacarías, y usted puede estudiar estos libros, y les dijo que iba a ayudarlos, que no era con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Miremos el libro de Zacarías, capítulo 4, Jehová a Zorobabel, tómela también para usted, que dice:
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con mi espíritu. Israel trató de reedificar o levantarse de las cenizas, volver a comenzar en sus propias fuerzas, como tal vez usted lo está intentando. Quiere levantarse económicamente de nuevo, pero lo hace en sus propias fuerzas. Israel intentó hacerlo en sus propias fuerzas y fue derrotado. Pero cuando tú permites que Dios se haga cargo del asunto, las cosas son a otro precio. Después que Dios le dijo que les ayudaría, como nos está diciendo hoy, inmediatamente les revela que existía otro decreto, en este caso a favor de sus vidas, que había sido firmado por el rey Ciro, donde no solo autorizaba la reconstrucción del templo de Dios, sino que se especificaba su diseño original y la aprobación de los recursos que se llegasen a necesitar hasta terminar la obra. Miremos Esdras, capítulo 6, versos del 1 al 5. Esdras 6, del 1 al 5. Aquí dice: Entonces el rey Darío dio la orden, escuche eso, dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, verso 2, y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, en el cual estaba escrito así, memoria, verso 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura, verso 4, y 3 hileras de piedras grandes, ese es el diseño, y una de madera nueva, y que el gasto, mira, esto está emocionante, mira qué dice aquí, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, amén, verso 5, y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo, que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos, y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Este edicto, firmado por el rey Ciro, era un argumento muy poderoso en favor del pueblo de Israel, que ellos habían olvidado que existía. Acuérdense que el Señor les dice, no es con ejército, es con mi espíritu. Y cuando el espíritu entra en escena, entonces el espíritu le revela, ¡hey, hay otro edicto! No solo ese que les impedía a ustedes reedificar, sino otro edicto mayor, que hablaba bien a favor de ustedes. Gracias, Espíritu Santo, que nos da el discernimiento. Fue Él quien se lo recordó. Y fue tan contundente ese decreto firmado por Ciro, que aquellos que intentaban detener la obra no pudieron lograr su objetivo, y así quedó registrado en el texto que hoy compartimos. Esdras, miremos de nuevo, capítulo 6, versos del 6 al 7. Aquí dice: Ahora pues, Tecnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Fueron a poner quejas, hagan detener la obra, y ahora la orden era, alejaos de allí, verso 7. Dejad, escuche esta palabra, tómela por favor, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, déjenlos edificar. El enemigo quería detenerlos, pero el otro decreto decía, déjenlos edificar. ¿Sabe algo? En este mundo hay dos tipos de personas. Personas de éxito
y personas de fracaso. Las personas de fracaso son aquellas que tienen una vida desorganizada. Nunca saben qué tienen y a dónde lo tienen. Las personas de éxito son aquellas que han desarrollado una vida de orden, siempre saben lo que quieren, siempre saben lo que tienen y sobre todo siempre tienen un lugar apropiado para todo. El pueblo de Dios estaba a punto de perder la oportunidad de seguir construyendo. Pero gracias a la organización del rey fue posible encontrar el documento en el cual estaba el permiso para construir. Esdras, capítulo 6, versos del 1 al 2. Miremos, Esdras 6 del 1 al 2. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, verso 2. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. Estaba escrito. Esto nos enseña que si nosotros queremos tener éxito, una vida de éxito, y sobre todo, si no queremos tener problemas en el futuro, es necesario que aprendamos a ser organizados. Gloria a Dios que encontraron ese decreto para que ellos siguieran edificando. ¿Qué tal que no lo hubieran encontrado? ¿Los hubieran frenado? Pregúntate por un momento, si alguien te pidiera la factura de tu nevera, de tu estufa, del juego de sala, o el pasisalvo de la deuda que pagaste, etc., ¿qué pasaría? ¿Sí sabes dónde están esos documentos importantes? Muchas personas han perdido lo que han adquirido con mucho esfuerzo tan solo por no tener un soporte que lo acredite como su dueño. Miremos, ¿qué les parece algunos beneficios de ser una persona organizada? Según la palabra, cuando nosotros somos organizados, actuamos acertadamente y somos justos con los demás. Esdras, capítulo 6, verso 7. Aquí dice, Esdras 6, 7. Dice, dejad que se haga la obra, de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Muchas personas no logran lo que quieren por tener una vida desorganizada. Quieren conquistar, pero no saben qué, ni cómo hacerlo. Lo segundo de tener una vida organizada es que recuperamos derechos perdidos. Esdras, capítulo 6, verso 8. Dice la palabra, Esdras 6, 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Mire esto, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Si recordamos lo que Dios o los demás nos han prometido, lo podemos reclamar. La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros. Pero ¿cómo reclamarlas si ni siquiera sabemos que existen esas promesas? Lo tercero de tener una vida organizada es que nos sentimos protegidos. O por lo menos tenemos la certeza que estamos protegidos. El libro de Esdras capítulo 6 verso 11 enseña, Esdras 6, 11, dice la palabra, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto o que lo cambie o que le añada o le quite, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él
y su casa sea hecha muladar o basura por esto. Saber lo que tenemos o saber quiénes somos genera confianza y tranquilidad, porque tendremos la certeza que nadie, absolutamente nadie, podrá levantarse en contra de nosotros para tratar de impedir que el propósito que Dios tiene con nuestras vidas pueda cumplirse. El libro de Génesis le dijo algo el Señor a Abraham que me impresionó muchísimo. Génesis 12:3. Le dijo Dios a Abraham lo siguiente. Le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Es decir, a la persona que se le ocurra maldecirlo, a usted, Dios promete que lo va a maldecir a él. Muchos andan preocupados, porque es que les quieren hacer daño. Es que hay gente que se ha levantado en mi contra, me echaron sal, y la brujería, y los compañeros de trabajo me tienen la vida imposible, me quieren hacer daño, me quieren maldecir. Esas personas que tratan de hacer eso, ¿no saben lo que les espera? Aquellos que intentan maldecir a un hijo de Dios, todo lo malo que le desean se le va a devolver multiplicado, así que no trate de maldecirme a mí, ni maldecir a ningún hijo de Dios. Maldecir es hablar mal. Cuando usted habla mal de un siervo de Dios, eso que usted habla mal se le va a regresar. ¿Por qué? Porque es usted, no, porque Dios dijo: el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Así que no se le ocurra maldecir a nadie, porque curiosamente ese mal que tú le deseas a otro, se va a venir a tu vida, y ha pasado. Está escrito en la palabra de Dios. Pero si tú no sabes que eso está escrito, que ese decreto quedó escrito, entonces tú empiezas a buscar enemigos en todo lado. Es que mi hijo se enfermó, ese tiene que ser que la mujer le echó brujería. Es que no consigue trabajo, eso debe ser que alguien le hizo mal. ¿Por qué no saben que está escrito en la palabra que a quien Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir? Nadie lo puede maldecir. Pero esto necesitas saberlo. De lo contrario te vas a volver un 8 pensando que todo el mundo quiere hacerte mal y que te van a hacer mal. Si a usted le echan un bulto de sal, coja esa sal para preservar los pescados y las carnes. Pero si le echan un bulto de sal, Dios a esa persona le echa 20 bultos o más. Entonces no se preocupe. El pueblo de Dios se sentía confiado y seguro al saber de las promesas hechas por el rey Ciro en cuanto a su protección y su ayuda. Para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos tomado la decisión de creer en Cristo, la Biblia es un gran archivo de promesas de parte de Dios y de muchas historias mediante las cuales Jesucristo quiere que nosotros aprendamos. Romanos capítulo 15. En el Romanos 15, verso 4. Dice la palabra. Romanos 15, verso 4 enseña lo siguiente. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La consolación de las Escrituras, por lo que dice la palabra, deberíamos tener esperanza. No vivirás de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de lo que Dios ha dicho. Ahí está la vida del creyente.
no de lo que dicen las noticias, no de lo que dicen nuestros enemigos, sino de lo que Dios dice en su palabra. Escuche esto. Si el decreto que escribió Ciro tuvo poder en favor del pueblo de Dios, me pregunto, ¿cuánto más poder tendrá la palabra de Dios, que son decretos espirituales? ¿Sabía usted que todo lo que existe fue creado por la palabra? Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo por una palabra. Por eso aquel centurión impresionó tanto a Jesús cuando dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad, y si le digo a este que vaya, va, y si le digo que viene, venga. Y yo sé que si tú dices lo que tú digas, se hará. Y Jesús dijo, yo no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre que entendía el poder que hay en la palabra de Dios. Repito, el decreto de Ciro hizo que ellos no detuvieran la obra, sino que siguieran edificando. ¿Cuánto más importante será el decreto escrito por Dios en su santa y bendita palabra? El desconocimiento genera estancamiento y en algunos casos retroceso. Si quieres avanzar, si quieres crecer y quieres prosperar, lo primero que debes hacer es organizar tu vida. Mira qué dice Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra. ¿Por qué se perdió el pueblo? Porque le faltó conocimiento. El pueblo no sabía lo que estaba escrito en la palabra. Mucha gente no solo se pierde, sino que pierde la salvación y pierde las bendiciones de Dios por el desconocimiento de lo que aquí está escrito. Porque no saben que la Biblia es el testamento que Dios nos dejó, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando usted le hablan de testamento, ¿qué se le viene a la cabeza? Hay una herencia. El testamento es una herencia, algo me dejaron. Y cuando usted tiene mentalidad de heredero, usted no se pasa toda la vida, oh Señor, si es en tu tiempo, no. El que tiene mentalidad de heredero sabe que hay algo que le dejaron y va y lo reclama, ¿cierto que sí? Bueno, la palabra es un testamento. La palabra es un decreto espiritual, Nuevo y Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, verso 15 al 17, Hebreos 9, del 15 al 17. Dice la palabra, Hebreos 9, del 15 al 17. Así que por eso, refiriéndose a Jesús, es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto o el primer testamento o el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16. Porque donde hay testamento, escuche, donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No es válido entre tanto que el testador vive. Y Jesús murió en la cruz del Calvario. De manera que lo que está escrito en ese testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, es nuestra herencia. Es una herencia que nos pertenece. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición en los lugares celestiales.
Y muchas veces nos levantamos quejándonos porque estamos solos, porque no tenemos, porque la vida es un caos, olvidando que somos ricos, inmensamente ricos. La muerte de Jesús en la cruz confirmó el testamento. Y la Biblia contiene esas cláusulas. Estos versículos no son sino cláusulas de ese testamento. Cada promesa de la Biblia es un decreto firmado y sellado por el mismo Dios. Hágase la luz. Y la luz tuvo que hacerse porque hay poder en las palabras o en los decretos que salen de la boca de Dios. El libro de Esther, capítulo 8, verso 8, dice la palabra, Esther 8:8, dice: escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. ¿Por qué? Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, escuche, no puede ser revocado, no puede. Por eso está escrito: cielo y tierra pasa, mas mi palabra no pasa. Está escrito que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Está escrito que si yo soy obediente, si escucho atentamente la palabra de Dios, las bendiciones de Dios a mí me alcanzarán y el Señor me colocará por cabeza y no por cola. Está escrito que yo estaré encima y nunca estaré debajo. Está escrito que bendita será mi canasta y mi arteza de amasar. No estoy solo, porque está escrito que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. No temeré la muerte ni la enfermedad, porque está escrito que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Está escrito el decreto. Cada vez vemos en la Biblia que el enemigo intentó torpedear la obra redentora de Jesús. Jesús no le dijo al diablo: diablo, ya me tienes cansado, vete, ay, no te soporto más. No, Jesús usó como arma la palabra, usó como arma un argumento a su favor. Jesús, siempre que Satanás le atacaba en el desierto, Jesús decía: escrito está, escrito está. ¿Quién lo escribió? Uno más poderoso que el rey Ciro. El problema muchas veces es que no entendemos qué es esta palabra. Son los decretos, son las cláusulas del testamento que Dios nos ha dejado. Y si ha salido de la boca de Dios, y si Dios lo ha dicho, póngale la firma que así será. Escrito está. Dándonos a entender con esta actitud de Jesús, cada vez que le decía: dile a esta piedra que se convierta en pan, Jesús decía: no, escrito está. Dándonos a entender a nosotros que su palabra son decretos espirituales, escritos y sellados por Dios, que nadie en el universo puede negarse a cumplir, que nadie puede revocar. Lo que se escribe y se sella con el anillo del rey, nadie puede revocarlo. Así que absolutamente nadie puede hacernos detener en la obra que realizamos para Dios. Porque gracias a la muerte de Jesús quedó establecido que usted y yo somos legítimos herederos. Yo no sé si usted lo sabía. Cuando le hablan de herencias: no, mi papá no me dejó, sino fue deudas. Pero le estoy hablando de su papá Dios. Él creó el universo y usted es heredero de todo el universo. Romanos capítulo 8, verso 17. No, es que yo no tengo plata, no me sale empleo, yo soy pobre. Romanos 8, 17. Mire qué dice aquí. Romanos 8, 17. Escrito está: y si hijos, también herederos, y doblemente herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor nos trae una buena noticia. Usted es hijo de Dios y por consiguiente heredero de Dios y de Cristo. Doblemente heredero. Yo no sé si esta noticia a usted le alegra o va a seguir quejándose y lamentándose por la vida que lleva.
es un heredero. Usted es una heredera. Ante un decreto tan contundente como este, ¿quién podrá negarnos? Pregunto. Y alguien que me responda. ¿Quién podrá negarnos lo que la Biblia dice que nos pertenece? ¿Quién? Ante el decreto de Ciro, los enemigos de Israel no pudieron detener la obra. No lo pudieron hacer porque estaba escrito por Ciro que no podían detener la obra y que los recursos que llegasen a necesitar para construir esa obra se les tenían que dar. Y tal vez tú estás allí con un proyecto y dices, pero ya no tengo dinero más. ¿O cómo voy a emprender un proyecto si no tengo dinero? Pues está escrito que le tienen que dar puntualmente el dinero. Y yo lo creo, yo no sé de dónde Dios lo va a sacar. Pero si la palabra de Dios me dice que se tiene que dar el dinero puntualmente, entonces de cualquier manera, ese dinero que te está haciendo falta y que no ha llegado a tus manos, va a venir a tus manos. Porque está escrito, Dios me lo dijo. Y de una manera milagrosa Dios va a usar situaciones y va a usar personas para que los recursos que tú necesitas para terminar tu casa, para terminar tu proyecto o la obra que realizas para Dios, se te tengan que dar. Quedó escrito, es una orden y tiene que cumplirse. Los recursos van a llegar a su vida. Esdras capítulo, pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Esdras capítulo 6, verso 13. Dice Esdras 6:13. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Repito, ¿será que el rey Darío es más poderoso que lo que Dios diga? Verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban, oiga bien, y prosperaban, y usted va a edificar, y usted va a prosperar. ¿Cuántos pueden creerlo? Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y dice la Biblia, edificaron, pues, y terminaron. Ay, ¿será que me voy a quedar a medias? No, vas a edificar y vas a terminar por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora era no solo Ciro el que mandaba, sino Darío y Artajerjes, los tres. ¡Wow! Verso 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. La casa fue terminada. Ellos pudieron reedificar la casa de Dios y los enemigos del pueblo de Dios no pudieron detener la obra porque había un argumento poderoso. ¿Cuánto más si es Dios quien a través de su palabra lo ordena? La palabra de Dios, repito, son decretos espirituales. Son órdenes que tienen que cumplirse. Y eso era lo que sabía el centurión. Yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Yo no necesito que tú vengas, solo di la palabra. A ver, da la orden. Y esta Biblia está llena de promesas o de palabras que han salido de la boca de Dios. En su vida no se hará como el enemigo dice o está diciendo. En su vida no se hará como las circunstancias le están diciendo, o los amigos, o la situación económica le está diciendo. En su vida se hará como la palabra de Dios dice que se hará. Termino con esto. La palabra de Dios decretada no puede ser revocada. ¿Qué tal si oramos juntos? Cierre sus ojos y hablemos con Dios. Padre amado, qué bueno es escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida y vida en abundancia. Y esta palabra produce vida en mí hoy. Sí, Señor, porque tal vez me levanté en este nuevo día temiendo lo peor. Tal vez hay personas aquí que han intentado de muchas maneras salir adelante en sus proyectos, conquistar grandes sueños, conquistar grandes metas, grandes anhelos, servir a Dios con todo el corazón, pero sienten que hay una oposición, que hay un obstáculo. Palabra que detrás de todo ha estado el enemigo, intentando frenarnos, intentando detenernos. Pero hoy a través de esta enseñanza nos recuerdas
que así como para Israel había un decreto poderoso que había sido firmado por Ciro en favor de ellos, tu santa y bendita palabra son decretos mucho más poderosos, porque no fueron escritos por un hombre, sino por ti, que hablan en favor de nuestras vidas. Yo quiero pedirte perdón, Señor, con todo mi corazón, porque tal vez mi vida la he regido no por lo que dice tu palabra, sino por lo que me están diciendo las circunstancias, los problemas que a diario enfrento. Pero hoy tomo una decisión. Yo no viviré por lo que me dicen las circunstancias, sino por lo que tu palabra me dice. Tu palabra habla en favor de mi vida. Las promesas escritas aquí tienen un poder indescriptible. Ayúdame a entender que lo que yo necesito está en tu palabra. Está escrito. Por eso cuando el enemigo quería tentarte, tú le recordabas la palabra. Ahora, si tú, siendo el Hijo de Dios, usaste siempre la palabra como argumento para detener y frenar al enemigo, ¿por qué yo no usar la palabra? Así que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, usamos tu palabra. No es cierto que yo no tendré los recursos para terminar la obra que realizo. No es cierto que no tendré los recursos para pagar a mis acreedores, porque escrito está: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Tal vez estás siendo rodeado de muchos enemigos que quieren acabar contigo. Hoy decretamos que está escrito que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros. Y si hay alguien que se ha levantado con malas intenciones en contra de nuestra vida, escrito está: ningún arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar, dice la palabra. Si es una enfermedad, escrito está: ciertamente llevó Él todas las enfermedades y curó nuestros dolores. Así que, Satanás, suelta mi vida, suelta mi cuerpo. Declaro que soy sano, completamente sano, porque Jesús, al derramar su sangre, pagó el precio. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, no andaré en tinieblas, porque tú eres la luz y tú habitas en medio de mí. El que te sigue no andará en tinieblas, y yo te sigo. Las tinieblas se van hoy de mi vida. Gracias, porque está escrito que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En mi casa reina la paz, no las peleas, no los conflictos, reina la armonía. Y allí envías tú a mi casa la bendición y la salvación tuya. Confío en que mi familia está guardada y protegida, porque está escrito que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias, Padre. Gracias, yo te alabo y te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón, y te doy gracias por hacerme heredero tuyo. Gracias por este testamento que dejaste escrito, que ha sido confirmado con tu muerte. Gracias, yo te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que no se detenga. Está escrito. Cada vez que el enemigo le quiera decir algo en contra de usted, de su familia, de su casa, dígale: está escrito, te vas de mi vida. Ay, pero tú estás solo, estás sola, nadie te quiere, todos te abandonan. No, el ángel de Jehová acampa alrededor de mi vida y me protege. Pero es que estás pasando por una prueba difícil, te vas a morir. Escrito está: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Él siempre está conmigo. Amén. Ay, pero tal vez no vas a tener recursos para llevar a tu casa. No, Satanás, te vas de mí, porque sabes, hay un decreto mayor que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú decides a quién le crees. Si a las palabras que te dice el enemigo, si lo que te dice la prensa, si lo que te dices tú mismo, o le crees a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Si no se ha suscrito, suscríbase. Llame a 2 o 3 amigos y dígale: mire, existe este canal que se llama Verdades Eternas, y existe esta página, dele me gusta, se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, y le da me gusta a la página y se conecta con nosotros cada mañana a las 5:45 de la mañana a ser edificados en la palabra del Señor. A todos ustedes les deseo un día bendecido, un día bendecido. Recuerden, escrito está: aún hay esperanza para los que están entre los vivos. No olviden,
La palabra de Dios decretada no puede ser revocada. Si Dios lo dijo, así será. ¡Feliz día para todos! Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.